Hola chicos, llegamos al día 5 de la semana 13 con la actividad titulada ¿Por qué es importante conocer y preservar nuestra biodiversidad? Parte 1, correspondiente al área de ciencia y tecnología. Empecemos conociendo la meta, que será identificar las características de especies emblemáticas de nuestra flora para elaborar una ficha técnica de cada una y así reconocer su función dentro del ecosistema. Lo que harás para empezar con la actividad será identificar una planta que conozcas. Puede ser alguna que tengas en casa, en una maceta, en tu jardín o tal vez alguna que esté en un parque cercano. Y vas a escribir todo lo que sepas de esta planta en el siguiente cuadro. Empezarás escribiendo el nombre de la planta y luego las características. Por ejemplo, ¿tiene flores? ¿Cómo son? ¿Cómo son sus hojas? ¿Dónde crece? ¿En qué lugares geográficos se la puede encontrar? ¿Tiene tallo? ¿Es árbol, arbusto o hierba? ¿Cuánto tiempo vive? ¿Crece en el suelo o sobre otra planta? ¿Qué otra información conoces sobre ella? Completado este cuadro, deben tener en cuenta que desde el punto de vista científico, estos datos que escribiste son los más importantes a tener en cuenta al momento de conocer una planta. El cuadro anterior va a servir de mucho en esta actividad. Lo dejamos un momento y vamos a conocer el problema a investigar y con ello sus posibles respuestas. La pregunta es, ¿qué información científica debemos conocer para construir un registro de plantas de nuestra diversidad florística a fin de conocerlas científicamente y darlas a conocer a otras personas? Muy bien, esta es la pregunta que se debe investigar en la actividad. Lo primero sería saber qué información científica necesitamos para poder registrar las plantas y con esta información nos sirva para conocerlas y también darlas a conocer a otras personas. ¿Cuáles son tus posibles respuestas a esta pregunta? Plantéalas y quedan como tus hipótesis. A lo largo de la actividad serán comprobadas. Conociendo la pregunta de investigación, vamos a determinar el plan de acción, es decir, ¿qué haremos para dar respuesta a esta pregunta? En este caso será leer el texto titulado Algunas especies de la flora de nuestra diversidad y elaborar fichas técnicas de algunas plantas. Y como todo va en secuencia, sabiendo qué es lo que haremos para dar respuesta a la pregunta, vamos al recojo de datos, es decir, a aplicar nuestro plan de acción. Como fue leer textos, ubicamos los textos que nos van a informar y ayudar a dar respuesta a la pregunta de investigación. Aquí les puse solamente 2 hojitas porque son 4 en realidad. El texto que van a leer tiene un lindo inicio que nos dice: el Perú posee gran diversidad geográfica y climática. Tiene 84 zonas ecológicas de las 103 que existen en el mundo. Posee 28 climas de los 32 que existen. Se identifican en su territorio 8 regiones naturales y 13 ecorregiones naturales. Cada región ha dado lugar a más de
25.000 especies de flora, es decir, de plantas. Entonces, en el texto que van a leer, van a conocer algunas especies naturales nativas, consideradas representativas del Perú, y otras también que se han seleccionado debido a su importancia alimenticia y que se cultivan en las diferentes regiones de nuestro país. Por ejemplo, tenemos la orquídea, la quinoa, el árbol de la quina, la puya raimondi y la papa. Acerca de estas plantas, ustedes se van a informar el día de hoy. Luego de leer toda la información del texto, van a completar la ficha técnica de la orquídea. Ya está en esta ficha puesto el nombre común y su nombre científico. Falta escribir sus características, el hábitat y distribución, los hábitos y otros datos importantes. Noten que los espacios en la ficha son cortos. Es porque solamente se tiene que escribir los datos más resaltantes de la planta. Una sugerencia para el llenado de la ficha técnica, en este caso de la orquídea. Fíjense en el cuadro inicial, el que completaron acerca de una planta que ustedes conocían. Ahí están los datos que debemos conocer, los principales que debemos conocer de una planta. Y así puedan guiarse y saber qué datos van a extraer de la información que les propone para completar la ficha. Por ejemplo, en las características. En la información te plantean seguramente varias características, pero según el cuadro vas a extraer principalmente si tiene flores, cómo son sus hojas. Si te da el espacio para escribir otras características más, lo puedes hacer, pero siempre cuidando que la ficha no se vea amontonada la letra. Además que el tamaño de esta letra sea entendible, sea visible para cualquier persona. No hagan la letra chiquitita de tal manera que les entre toda la información que les proponen. Recuerden, una ficha técnica es simplemente para extraer, para colocar datos específicos. Habiendo terminado de completar la ficha técnica de la orquídea, van a elegir dos plantas del texto que leyeron para poder hacer sus fichas técnicas. Bien chicos, hasta aquí completaron un cuadro de una planta que conocían. Leyeron información y completaron algunas fichas técnicas. Entonces están listos para el proceso de la estructuración del saber construido. Es decir, para dar respuesta a la pregunta de investigación y también contrastar, comparar con las hipótesis que dieron en el inicio. La pregunta nos dice, ¿qué información científica debemos conocer para construir un registro de plantas? Ya están listos para responder. Ahora ya saben qué información tenemos que tener de una planta para poder hacer el registro y así darlas a conocer a otras personas. Entonces, a escribir la respuesta definitiva para esta pregunta. Y el último proceso en ciencia es la evaluación y comunicación. Para este momento se van a reunir en familia para que presentes tus nuevos aprendizajes sobre la diversidad de flora en nuestro país. Para esto vas a revisar tus anotaciones y las fichas técnicas que elaboraste. Comenten también la importancia de conocer la ficha técnica como un instrumento nuevo para registrar información y darla a conocer a más personas. Y para culminar la actividad,
realizan la reflexión, respondiendo preguntitas como estas. ¿Qué dificultades tuviste durante el desarrollo de la actividad? ¿Las superaste? ¿Cómo hiciste para superarlas? Este momento es muy importante también porque te ayuda a dar cuenta de cómo llevaste el proceso de la actividad.